Ya. Entonces, ¿tú quieres dar alguna introducción, Miguel? Hay que abrir el micrófono nada más. Perdón, se me fue. Solamente quizá agradecer a quienes dedican este tiempo para este momento de diálogo, que en lo personal me parece que ha sido muy rico, muy abierto, muy constructivo. Agradecer también a Esther y a Erubiel que van a dar la reacción hoy e invitar también a todas y todos los demás que han estado acompañando, pues que si en algún momento quieren también hacerlo, pues con todo gusto, ¿no? El espacio es abierto. Quizá nada más recordar esas tres cosas muy importantes. Uno, no es un taller, no es una clase, no es un foro, no es una ponencia, es un diálogo. Entonces, la intención con David y las reacciones que hay a lo que presenta David es justamente generar este diálogo, ¿no? E incluso platicar en las cosas en las que estamos y no estamos de acuerdo con lo que se está presentando. Entonces, recordar esa parte, ¿no? Que este es un espacio de diálogo abierto, que no es desde la academia, ni desde la pastoral, ni desde la teología, sino desde la vivencia de cada uno y cada una. Que lo perdimos. Que está también con toda libertad la posibilidad de tener la cámara abierta o cerrada, el micrófono abierto o cerrado, aunque nos gustaría saber quiénes somos los que estamos y las que estamos aquí, y que no hay presión para que nadie pueda decir algo, ¿no? Quien quiere solamente escuchar y nutrirse de lo que los demás están diciendo también es totalmente válido. Entonces, recordando esas tres cosas, pues agradecerles a quienes se conectan por primera vez y a quienes ya le han dado como este tiempo de los viernes a este espacio, y pues que disfrutemos del diálogo sobre todo, ¿no? Que sea constructivo. Gracias, Miguel. Sí, una vez que todos dicen, estoy de acuerdo en todo, pues ya se acabó el diálogo, ¿no? Entonces hay que cuestionar y todo esto. Bueno, pues empiezo entonces y pensé que hoy y el próximo viernes vamos a ver el tema de Martín Lutero y la cruz, porque, bueno, creo que todos los que estamos aquí sabemos que octubre lo tenemos como mes de la Reforma por ser el 31 de octubre, el día que Lutero publicó sus 95 tesis en 1517. Entonces, pues quiero relacionar un poco este tema de la cruz con la Reforma y voy compartiendo la pantalla. El título que le puse para hoy es Martín Lutero, el Dios justiciero de la cruz, ¿no? Es esta idea de justicia, ¿no? Y los que conocemos, yo creo que la mayoría aquí conocemos la historia de Lutero, ¿no? La semana pasada de una clase estuvimos viendo algunas de estas imágenes de Lutero cuando estudiaba para ser abogado, ¿no? Iba caminando por el campo en medio de una tormenta eléctrica y un rayo cayó muy cerca de él y lo tiró al suelo, ¿no? Entonces fue cuando gritó en ese momento, Santa Ana, socórreme, me haré monje, ¿no? Y fue poco tiempo después que entró al convento agustino para cumplir esa promesa y bueno, esta historia, como la historia de los primeros años que Lutero pasó en el convento, son muy significativas porque nos muestran la clase de Dios en quien creía Lutero, ¿no? Bueno, rescaté algunas imágenes, pero este Dios como severo que constantemente está lleno de ira, hay que estarlo como aplacando, porque su justicia estricta exigía que los pecadores recibieran el castigo debido por los pecados, por haberlo ofendido, ¿no? Su honor, etcétera. Inclusive antes o sea, esto de lo que le pasa a Lutero en el campo con la tormenta eléctrica, eso también tiene, o sea, no fue como una edición de ese momento, sino que poco tiempo antes se había muerto un amigo íntimo de él
y la muerte de su amigo le provocó mucha angustia, ¿no? Porque pensaba, ¿y qué tal si yo me muero, ¿no? Igual que mi amigo y tengo que presentarme ante este Dios, ¿no? Y como se manejaba, bueno, se ve un poco aquí abajo, pero rescaté también como estas imágenes, ¿no? Del purgatorio, ¿no? Que después de morir, aunque eres creyente, pues tienes que purgar tus pecados miles de años en el purgatorio, ¿no? Y esto es lo que llenaba a Lutero de pavor, ¿no? Pensar que si él se muriera, pues tendría que presentarse ante ese Dios y pasar mucho tiempo en el purgatorio, ¿no? Entonces, cuando entra al monasterio, siguió con esta idea, ¿no? Los que conocen su historia saben que él se confesaba continuamente, hacía muchas penitencias y trataba de ser como el monje ejemplar, pero sentía que Dios nunca estaba satisfecho con él, como que este Dios seguía acusándolo y amenazándolo. Y y pasaba días y noches rezando, ayunando, haciendo vigilias. Ustedes saben que luego los monjes tienen que levantarse a toda hora de la noche para rezar o para cantar salmos. Inclusive Lutero se flagelaba, pero nada de esto le daba tranquilidad porque seguía sintiendo a este Dios, como este Dios justiciero, ¿no? En el que creía, ¿no? Y esto a pesar de que lo que se manejaba en la teología de aquel tiempo era que Cristo en su cruz había hecho satisfacción ante Dios y ante la justicia de Dios por los pecados de los creyentes y supuestamente había aplacado la ira de Dios, ¿no? Entonces, la idea de la cruz debía darle paz, ¿no? Debía como comunicarle que Dios está aplacado por la muerte de su hijo, pero eso no es lo que le pasaba, ¿no? En lugar de ver a un Dios de amor, al contemplar a Jesús en la cruz, todavía veía a este Dios lleno de ira que amenazaba con castigos, ¿no? Entonces, y tengo estas citas de Lutero que hablan eh, donde él describe lo que él sentía, ¿no? Dice, cuando yo estaba esto lo escribe años después, ¿no? Pero está describiendo sus años en el monasterio. Cuando yo estaba en el monasterio metido en mi hábito de monje, era tan enemigo de Cristo que si veía una escultura o pintura que lo representase colgado en la cruz, me aterrorizaba, de manera que cerraba los ojos. Hubiera preferido ver al diablo, ¿no? Otra cita dice, al solo nombre de Jesucristo nuestro Salvador, temblaba yo de pies a cabeza. Y yo recuerdo muy bien cuán horriblemente me amedrentaba el juicio divino y la vista de Cristo como juez y tirano, ¿no? Luego en otra parte escribe, cuando contemplaba a Jesús en la cruz me parecía que me fulminaba un rayo y cuando se pronunciaba su nombre hubiera preferido oír el del demonio. ¿Quién puede amar a quien trata a los pecadores según justicia? Y luego dice, la sola expresión justicia de Dios despertaba en mis sentimientos de horror y de odio, ¿no? Entonces, noten sobre todo en estas últimas dos citas cómo maneja la palabra justicia, ¿no? Si esta frase, justicia de Dios, despertaba en Lutero sentimientos de horror y odio, como él decía, fue porque entendía la justicia de Dios como algo que no le permitía tolerar a los pecadores y perdonar los pecados. O sea, la justicia de Dios era contraria al amor de Dios, ¿no? Y esa justicia era como sinónimo de la santidad y la perfección de Dios. Y esta es la idea que se manejaba y, bueno, ustedes podrán decir, pero si se maneja todavía, pero esta idea de un Dios como perfectamente santo y justo, que tiene que castigar el pecado por ser un Dios justo y que también cualquier pecado lo provoca a ira, ¿no?
y castiga el pecado tanto en esta vida como en la vida venidera, ¿no? Y eso es lo que llenaba a Lutero de terror, ¿no? La idea de que, bueno, aparte de lo que le podía pasar en esta vida, pero que después de morir iba a pasar como miles de años ardiendo en las llamas del purgatorio, purgando sus pecados, y por eso cuando estaba en el monasterio quería como confesarse constantemente y hacer actos de penitencia por todos sus pecados, hasta el más insignificante, porque decía, pues que no me quede ninguno para que no tenga que pasar muchos años mucho tiempo en el purgatorio cuando me muera, ¿no? Bueno, yo he trabajado mucho este concepto de Dios con mis alumnos y alumnas y todo esto, y en mi propia experiencia la mayoría comparten que pues esta es la imagen de Dios que sigue predominando entre muchas personas, ¿no? Inclusive entre la mayoría, ¿no? Cuando piensan en Dios, piensan en este Dios que siempre los está vigilando, que cualquier pecado que cometen, se enoja, un Dios que exige que seas perfecto o perfecta, y si no, te va a castigar porque no alcanzaste esa perfección. A veces digo como medio bromeando, ¿no? Que el Dios trino, el Dios de la Trinidad en el que muchos creen, no es tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino el Dios policía, juez y verdugo, ¿no? Es policía porque siempre está ahí vigilándote para agarrarte o acusarte si das un mal paso o te sales de la raya. Es un juez porque está listo para luego juzgarte, condenarte por cada pecado que cometas, por insignificante que sea. Y luego es el verdugo, ¿no? Que está esperando para aplicar esos castigos, ¿no? Tanto en este mundo como en el mundo venidero. Y entonces, si pasa algo malo en tu vida, ¿no? Si no se pierdes tu trabajo, te enfermas de algo, o un ser querido se enferma, o tienes, no sé, algún otro tipo de problema personal, tienes algún accidente, o algo parecido le pasa a uno de tus seres queridos, ¿no? Lo primero que piensas es que Dios está enojado conmigo, o sea, ¿por qué permitió esto Dios? O sea, debe estarme castigando por algo que hice, ¿no? Igualmente, si de repente se muere alguien, pues llegan a la conclusión, pues debe haber pecado o algo así. O inclusive, bueno, lo hemos vivido aquí con los temblores o los huracanes, ¿no? Cuando cobran vidas humanas, mucha gente dice, no, pues este es un castigo de Dios porque somos, no sé, un pueblo muy pecador o algo así. Y entonces, esta idea del castigo sigue muy presente, y también la idea del castigo eterno, ¿no? Y en muchas iglesias se utiliza esta idea para mantener a los feligreses como asustados, ¿no? Amedrentados, para manipularlos, ¿no? Aun cuando se enseña que pues han sido perdonados por su fe en Jesucristo y su muerte, y que están bajo la gracia de Dios, viven como en constante temor de que, bueno, yo podría perder mi salvación y caer de la gracia si no me cuido, ¿no? Y luego los pastores y líderes de la iglesia pues controlan a los miembros con esto, ¿no? De que, y también les imponen su voluntad diciendo, pues si desobedecen, va a venir este castigo, o inclusive la misma iglesia te va a castigar porque te va a expulsar y te van a como excomulgar, ¿no? Y vas a estar como bajo la ira de Dios, caer de su favor y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se maneja esto, también se maneja la idea de un Dios de amor, y misericordia, pero este amor siempre es condicional, ¿no? O sea, Dios te ama mientras te portas bien, mientras haces su voluntad, mientras cumples con sus mandamientos. Si haces eso, te va a bendecir, te va a ir bien. Pero se enseña, pero Dios, el amor de Dios también tiene sus límites, ¿eh?
y por eso tienes que tener cuidado, ¿no? Porque sí, ahorita te ama y es muy misericordioso contigo, pero en cualquier momento ese amor puede convertirse en ira y juicio otra vez. Y así como que uno, aun cuando se siente en paz con Dios, esa paz siempre es como muy frágil, ¿no? Puede romperse o esfumarse, ¿no? Si dejas de cumplir fielmente lo que Dios manda, ¿no? Y aún si te estás portando bien y piensas, pues las cosas están bien ahorita con Dios, como que siempre sientes como que nunca es suficiente, un poco como Lutero, ¿no? Tienes que ser un poquito mejor, ¿no? Nunca das la talla, ¿no? Como este Dios exigente que, bueno, sí te portaste bien, pero todavía puedes hacerlo mejor. Inclusive si hoy dices, bueno, hoy cuento con su favor y no puedes como descansar o relajarte porque mañana a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor mañana es otro día y tienes que seguir como cumpliendo con todo. Y entonces es algo como constante, ¿no? De que sí sientes paz con Dios y sientes que te ama, pero siempre con condiciones, ¿no? Siempre ese amor o misericordia puede esfumarse en cualquier momento, ¿no? Ahora, a mí me gusta hablar de, cuando toco este tema, hablar de este Dios como una figura como esquizofrénico o bipolar, ¿no? Como un momento está muy contento y al otro momento se enoja, ¿no? O está como caliente y luego frío, es muy tierno y cariñoso un momento, pero al otro momento se pone de mal humor y hay que ver cómo tranquilizarlo y aplacarlo, ¿no? En su amor te perdona y te bendice, pero cuidado, ¿no? Porque cualquier mal paso, otra vez caes bajo su desaprobación, su rechazo y se pone a juzgarte, condenarte otra vez, ¿no? Me gusta, aunque me da coraje, pero me gusta compartir un texto que leí hace tiempo. Voy a compartir otra vez pantalla. Hace años estaba leyendo este libro de un teólogo luterano japonés y pone él lo llama una parábola, ¿no? Y dice, bueno, y es luterano y aquí vemos algo como los relámpagos y eso que nos recuerda esa imagen de Lutero caminando por el campo, ¿no? Pero dice, un viajero camina por un campo durante el verano cuando súbitamente una aparatosa tormenta se presenta sobre él. No hay a mano árbol alguno o techado bajo el que guarecerse. El viajero tiene que seguir andando, él solo, en peligro de quedar fulminado por un rayo en el momento menos pensado. Alrededor de él los relámpagos seguidos de rayos se suceden unos a otros a su alrededor. En cualquier momento puede quedar muerto en el acto. Pero luego dicen, mirad, una mano misteriosa se extiende sobre el viajero, cubriéndole y protegiéndole. Protegido por esta amorosa mano, puede atravesar por en medio de la tormenta sano y salvo. Por causa de esta mano, ningún rayo le alcanzará. Pero seguid mirando como un lienzo acribillado por incontables balas. La mano que protege al viajero queda repetidamente alcanzada por el rayo. Esta mano protectora capta e intercepta los rayos que de otra manera alcanzarían finalmente al viajero, ¿no? Y el autor luego ofrece como su interpretación. El significado de esta alegoría resulta obvio. Los rayos de la ira de Dios intentaban acribillarnos a nosotros los viajeros, pero la ira de Dios nunca llegó a abatirse sobre nosotros. ¿Pero qué transforma este Dios de ira en un Dios de amor? No, noten esta frase, transforma a este Dios de ira en un Dios de amor. Nadie sino el propio Jesús, que fue quien en definitiva soportó sobre sus hombros la ira de Dios y llegó a morir en la cruz, ¿no? Y esto es pues lo que muchas veces se ha manejado. Me acuerdo cuando leí esto por primera vez, como que no lo podía creer. Decía, pues esto,
o sea, bueno, a mí también me habían metido esta teología, pero esta parábola como que yo dije, miren lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos como un Dios enojado aventando rayos así, relámpagos y todo, con una mano, y aquí con la otra mano como interceptándolos, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, si nosotros somos ese viajero en el campo, ¿de qué tenemos que ser salvos? ¿De qué nos tiene que salvar Dios? ¿O de quién nos tiene que salvar Jesús? Jesús tiene que salvarnos de Dios. O sea, nuestro problema no es nuestro pecado, nuestro problema es Dios. Es el que nos está aventando rayos en su ira. Y entonces la idea es que este Dios de amor tiene que salvarnos del Dios de ira. Y tiene que ser como transformado de un Dios de ira en un Dios de amor, ¿no? Y aunque pues nos podemos sentir bien, pero también tenemos que vivir como con ese cuidado de que aunque está interceptando esos rayos, en algún momento esta mano se va a quitar otra vez y a lo mejor nos empiezan a caer otra vez los rayos, ¿no? Entonces, pues hay esta idea de como que Jesús aplacando o interceptando la ira de Dios, pero para Lutero, Jesús también se había convertido en el mismo tipo de juez, ¿no? Este juez airado, tal vez, bueno, no puse ahorita otras imágenes, pero igual imágenes de Jesús como juez, ¿no? Como este juez severo. Y por eso Lutero cuando veía la cruz, pues sentía este miedo y temor, ¿no? Cuando hablaban de Dios, el Padre, ¿no? Bueno, los que conocemos la historia de Lutero sabemos que después lo pusieron a estudiar Biblia, teología Biblia, y se convirtió en profesor de Biblia. Y uno de los primeros libros que él enseñó en la universidad fue el libro de los Salmos. Y ahí, al empezar a trabajar con los Salmos, empezó a leer algunos pasajes que como que le movían mucho el tapete, ¿no? Y quiero ver algunos de estos pasajes. Por ejemplo, leía estas frases, ¿no? Del Salmo 31 y 71. Líbrame en tu justicia o despierta para hacerme justicia. Júzgame conforme a tu justicia. Cantará mi lengua tu justicia. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Lutero leía estos pasajes y decía, no, pero ¿cómo dice eso? Líbrame en tu justicia. Si lo que quiere hacerme tu justicia es destruirme, ¿no? O aquí, hazme justicia o júzgame conforme a tu justicia. Bueno, pues eso es lo que yo menos quiero, que Dios me juzgue conforme a su justicia, porque me va a acribillar, ¿no? Con esos rayos. Y como dice, pues cantará mi lengua tu justicia, mi boca publicará tu justicia. Noten este sinónimo, tus hechos de salvación. ¿Cuáles hechos de salvación, no? Si la justicia es en contra de la salvación, decía Lutero, ¿no? Entonces empezó como a batallar un poco con estos textos y también había estos otros, ¿no? Que empezaron a hacerle ver que en lugar de ser la justicia de Dios como algo en contra del amor de Dios, es como sinónimo, expresión de ese amor, ¿no? O sea, lo que busca la justicia de Dios no es castigar, sino salvar o sanar o rescatar, redimir, bendecir, ¿no? Y esto también lo vemos en otros salmos. A ver, déjame ver si estos, ¿no? Aquí se usa la palabra justicia como sinónimo de misericordia, ¿no? Aquí dice más, la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia. O sea, no está contraponiendo la misericordia y la justicia, sino que diciendo, como poniéndolas como dos cosas paralelas, ¿no? Igual aquí proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Entonces aquí está usando justicia como sinónimo de inmensa bondad. Esto es, ustedes saben que en el hebreo les gusta usar como paralelismos, como repetir la misma idea dos veces usando diferentes palabras, ¿no? Igual esta última cita aquí. El Señor es clemente y justo.
Sí, misericordioso es nuestro Dios. Noten, aquí se usa justo como sinónimo de ser clemente y misericordioso, ¿no? Entonces Lutero al empezar a trabajar con estos textos, pues se le hizo como raro, ¿no? Ver todo esto. Aquí hay más, ¿no? Tú escuchas las peticiones de los desamparados, oh Señor, fortalece su corazón. Habla de juzgar al huérfano y al oprimido para que ya no vuelva a haber violencia, a hacer violencia el hombre de la tierra. Se levantó Dios para juzgar, para salvar. Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido, al necesitado, liberen al débil y al pobre y sáquenlo de las garras del malhechor. Bueno, estos textos, igual aquí, hace justicia y juicio a los que padecen violencia. Aquí la segunda cita dice, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libera a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, cuida a los extranjeros, sostiene al huérfano y la viuda, pero trastorna el sendero de los malhechores. Entonces, la idea aquí es que si la justicia en Dios en algún momento tiene que quitar al opresor, o sea, tiene que actuar en contra de los que están oprimiendo y haciendo mal, pero su propósito no es simplemente castigar, es redimir o salvar a los que están sufriendo esa violencia, ¿no? Y por eso su justicia es manifestación de amor y es salvación, porque lo que busca es, como dice aquí, salvar a los que están padeciendo violencia a manos de otros o los que están siendo oprimidos. Y entonces, por eso hacer justicia es pues buena nueva, ¿no? Está actuando para ayudar y salvar y bendecir, ¿no? Entonces, cuando Lutero empezó a ver esto, lo que, o sea, toda su forma de entender a Dios fue cambiando, ¿no? Dejó de creer en este Dios, pues, iracundo, justiciero, castigador. Todavía habla del castigo de Dios, pero también eso cambia, ¿no? O sea, el castigo en sí no es lo que satisface la justicia, ¿no? Sino lo que busca Dios es quitar al malhechor, al opresor, para salvar, ¿no? Y entonces empezó a ver a un Dios pues que lo que busca es el bienestar para los seres humanos que ha creado, está comprometido con ellos y también dejó de ver en la cruz un Dios que buscaba simplemente satisfacer su ira y su sed de castigo para ver más bien un Dios que haría lo que fuera, ¿no? Inclusive someterse a la cruz por salvar a los seres humanos, no de él. No se trata de ser salvos de Dios, sino salvarnos de nosotros mismos, de nuestra propia maldad, injusticia y violencia, ¿no? Entonces, este Dios de justicia no es como un Dios malo que está en pugna con el Dios bueno, ¿no? Más bien es un Dios bueno que lo que busca es amparar, cuidar, guiar, fortalecer, consolar y acompañar, ¿no? Un Dios de amor incondicional, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos visto en semanas anteriores, en estos diálogos, este amor incondicional, y eso es lo que lleva a Jesús a la cruz, ¿no? Lo que busca Jesús cuando va a la cruz no es aplacar la ira de Dios, ¿no? Sino más bien la cruz es consecuencia de su trabajo a favor de los demás, donde quiere formar esta comunidad alternativa caracterizada por el amor, la solidaridad, una comunidad donde todos se van a cuidar, donde todos van a cubrir las necesidades unos de los otros y salvarnos a todos, pues precisamente de la maldad y la acción, no sé, el comportamiento destructivo que tenemos que más bien nos hace mal, ¿no? Entonces, tampoco se trata de ganar el favor de este Dios, ¿no? Sino decir, no, pues ese Dios ya nos ama, ya contamos con su favor. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, ¿no? Y entonces la cruz es como la consecuencia del compromiso de Jesús de luchar a favor de esta comunidad alternativa, ¿no?
Bueno, para finalizar, nada más quiero recalcar, ¿no? La importancia de cuestionar y rechazar este concepto de Dios que había tenido Lutero y que sigue predominando mucho hoy. Pero también hay que cuestionar este concepto de la justicia, ¿no? Porque yo considero que esto ha hecho un daño tremendo, ¿no? En nuestra sociedad hoy, porque hay esta idea de que hacer justicia es castigar, ¿no? Y si alguien comete algún crimen o asesina a alguien y luego se le arresta, se le juzga y se le echa a la cárcel, ya se hizo justicia, ¿no? Como que simplemente por castigar a alguien ya se hizo justicia. Y eso no es el pensamiento bíblico, ¿no? O sea, si yo simplemente castigo a alguien, todavía no hay justicia hasta que haya paz y bienestar y shalom, ¿no? Este bienestar integral para todos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando pasó lo de George Floyd, ¿no? En Estados Unidos, y luego agarraron luego los policías, ya los echaron a la cárcel, se dice, pues ya se hizo justicia. No, ¿cuál justicia? Si la comunidad afroamericana sigue viendo las mismas injusticias y todo lo que siguen sufriendo, ¿no? Y entonces, según el pensamiento bíblico, hacer justicia es luchar en contra de todas las injusticias y sí hay que castigar, ¿no? Para quitar al opresor, pero el castigo en sí no es lo que hace justicia, sino la justicia tiene que ser un compromiso con el bienestar de todos, ¿no? Bueno, básicamente es lo que quería compartir hoy. Vamos a escuchar las reacciones de Esther y Erubiel. Les recuerdo que a los que van a dar reacciones les envío con tiempo lo que voy a presentar y entonces van a compartir Esther y luego Erubiel lo que ya les había compartido. Adelante, Esther. Ay, muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, a mí este tema de la Reforma y de Martín Lutero, la verdad es que me gusta, y me gusta verle la parte buena y también criticarlo. Y me quedé pensando sobre varios puntos, y creo que siempre me imaginé, cuando he tomado los cursos sobre la cuestión luterana y demás, siempre me imaginaba a ese Lutero, todo miedoso, ¿no? Que nada más iba caminando y todo le daba miedo. Esa imagen que nos representan o que nos cuentan de la experiencia que tuvo con Santa Ana, sí fue, ¿no? Eh, me lleva a pensar el cómo muchas veces se ha utilizado esta cuestión del miedo para meter la religión en diferentes formas, ¿no? El generar miedo, obviamente, pues nos lleva a confrontar muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo, y no nada más desde esta visión luterana, sino diferentes denominaciones. Yo por entes del destino, todos mis abuelos fueron pastores de diferentes denominaciones, entonces conozco el pentecostés, el luterano, el bautista, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas, yo recuerdo mucho, y esa imagen en algún momento creo que se la había contado a Brondos cuando tuvimos clase, que cuando yo era chiquita, bueno, mis papás eran misioneros en la iglesia pentecostés, y de chiquitos de 6, 7 años ya nos llevaban a, a compartir la palabra, ¿no? A la calle, y llevábamos unos libritos ahí larguitos, todos chistositos, pero a mí me daban miedo los libritos, ¿no? Porque venía la imagen del hombre cocinándose entre las llamas, y era hablarles a la gente del pecado y del fin del mundo, y se van a chicharrar y demás, ¿no? Entonces yo leía el texto y me acordé de esta parte, ¿no? El cómo la misma iglesia, la misma religión ha utilizado estos textos, ¿no? Estas maneras de interpretación que obviamente nos llevan a cuestionar ahorita qué tan efectivos, ¿no? Pero al final de cuentas, las semanas anteriores que hablábamos desde los españoles, ¿no? Que también su manera de esclavizar a la gente, pues también fue por parte de la religión y también creando ese miedo, ¿no? Entonces, no sé, a mí siempre me llamó mucho la atención el imaginarme a Lutero, ahorita que decía con esta cuestión de la justicia, casi a ese Dios justiciero
con su espada de dos filos, ¿no? Y casi ese Dios que lo está vigilando, ¿no? Y yo de chiquita decía, pues ni que Dios nos estuviera sentado pensando en cada uno, ¿no? Viendo, tú hiciste bien, tú hiciste mal, te equivocaste o no, ¿no? Y también esta cuestión del bien y del mal, ¿no? Creo que entra mucho en esta parte, ¿no? ¿Cómo vemos esto, ¿no? Estos dualismos. Yo estoy muy en contra de los dualismos porque obviamente son muy tajantes, ¿no? O eres bueno o eres malo, ¿no? Y yo les digo, ¿ante la vista de quién, no? Entonces creo que hemos ido como perdiendo mucho el objetivo real, ¿no? Y me encanta mucho el imaginarme de verdad a Lutero cuando realmente encuentra ese Dios de amor, ¿no? Y me lo imagino así, híjoles, no, quisiera imaginarme esta escena de encontrarse con un Dios de amor, ¿no? Y es algo que yo siempre he reflexionado y es algo que yo siempre digo, bueno, a mí me gusta trabajar esta cuestión del amor. Y hace poco que daba una conferencia sobre lo que ha sido el COVID y demás, yo comentaba, ¿no? Creo que parte de lo que debíamos haber aprendido es retornar a nuestra esencia, ¿no? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, realmente somos hijos de Dios, realmente tenemos esos conceptos de un amor, de un Dios amoroso, de un Dios justo, de un Dios igualitario, un Dios que no hace diferencias. Creo que tendríamos que revalidar muchas cosas, ¿no? Pero también tendríamos que pensar que si yo digo soy imagen y semejanza de Dios, pues Dios es amor, ¿no? Entonces yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué perdimos nuestra humanidad? ¿Por qué perdimos el amor? ¿En qué momento hemos cambiado? Y si bien es cierto ahorita que decía Brondos, esta parte en donde cuando nos pasa algo, todo le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y cuando sucede algo y nos dan un diagnóstico, siempre es el culpable es Dios, ¿no? Y de segurito la familia está pagando algo, ¿no? Antier falleció uno de mis primos y recordé esta plática, un día platiqué con él en esta cuestión de casi la despedida con él. Él ya tenía casi 13 años con cáncer y él me decía, es que pasa dos cosas. Tenía una mente maravillosa y yo filosofaba de la vida con él, que no se imaginan, ¿no? Y él me decía, es que pasan dos cosas. Si yo mejoro, van a decir que fue el milagro de Dios. Y si yo muero, van a decir que me ganó el cáncer, ¿no? Entonces jamás voy a quedar bien con nadie, ¿no? Hay todo este concepto. Dice, y no ha faltado quien ha cuestionado que yo estoy enfermo porque alguien hizo algo en la familia o porque yo estoy pagando algo, ¿no? Y por ahí hubo una tía que de repente dijo que mi primo había sido muy soberbio cuando era más chavo, que por eso estaba enfermo, ¿no? Entonces, como que pensar todas estas cuestiones que a veces culturalmente, socialmente lo hacemos, ¿no? Y hay quien no se jacta y lo dice, que es lo peor del caso, ¿no? Entonces, creo que a veces son conceptos que para mí son fundamentales y deberíamos de empezar a reinterpretar, pero reinterpretarlo de una manera directa desde ahora sí que de la Biblia y esta manera en que lo manejó Lutero, la verdad es que me encanta, ¿no? Esa manera de invitarnos a conocer al Dios de amor, ¿no? Y a mí me ha pasado que hay gente que de repente me busca, mis vecinos, tengo una que ahora es muy amiga mía, que un día llegó y me dijo, oye, yo quiero conocer al Dios que tú conoces, ¿no? Preséntame a tu Dios porque tu vida es distinta, porque yo veo a ese Dios de amor en tu rostro, ¿no? Entonces creo que era lo que al final de cuentas nos tiene que llevar todo esto, ¿no? Que realmente la gente entienda que somos seres de amor, que independientemente de cómo nos manejan los conceptos, e independientemente de cómo nos los han vendido, porque al final de cuentas, pues la religión y diferentes religiones, ¿no? Yo no me quedo nada más con la cuestión luterana, digo, afortunadamente he pasado por todas. En la iglesia, ahorita que decía hace rato Erubiel, que dijimos un comentario de que a veces las iglesias se quedan en la antigüedad. Digo, me tocó estar en la iglesia del Nazareno, me corrieron, siempre fui la ovejita negra de la iglesia, por un chisme que alguien dijo, ¿no? Pero me corrieron de tal manera que a veces no alcanzan a ver los daños que hacen, ¿no? Y fue un comentario sin querer, pero bueno, al final de cuentas hacen daño, ¿no? Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿dónde queda lo que predicamos, no? Entonces yo sí me quedo con esta parte de quedarme con ese Dios que encontró Lutero, ese Dios de amor, invitarnos a todos a trabajar y que al final de cuentas también Jesús era el mismo ministerio, ¿no? Jesús traía ese ministerio de amor, de paz, de justicia. Y bueno, ya hablar de justicia es otro rollo, ¿no? Creo que también habría que reinterpretar este término de justicia, ¿no? Porque muchos creemos que justicia es la venganza.
Y creo que también es difícil, tendríamos que estar en los contextos de las personas, ¿no? Porque a veces estando de fuera, pues no entendemos realmente el dolor de las personas. Yo por lo menos ahorita que acompaño a los colectivos de mamás buscadoras, este término de justicia, híjoles, a veces duele muchísimo enfrentarse a la injusticia de las autoridades, de los comentarios, de las ausencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí puedo decir que de repente digo, híjoles, yo quisiera poder hacer justicia con mi mano, ¿no? Claro, nada más lo pienso, pero a veces uno dice, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer para cambiar? Y tal vez ayudar a las personas también a entender que las cosas que nos pasan no es culpa de Dios, ¿no? Dios es un Dios de amor, es parte de la misma humanidad, de todo lo que hemos ido perdiendo como seres humanos. Y bueno, eso es lo poco, lo mucho que estuve reflexionando. Muchas gracias. Nada más comentaría 2 o 3 puntos brevemente. Este Dios de amor, para mí es importante agregar esa palabra incondicional, ¿no? Porque muchas veces se maneja el amor como si te ama, bueno, si te portas bien es un Dios de amor, si no, no. Y siempre el reto es cuando viene el sufrimiento, la enfermedad, algo así, cómo seguir viendo a ese Dios como un Dios de amor en medio de ese sufrimiento, porque dicen, pues sí, hablas mucho del Dios de amor, pero te dio cáncer y ¿dónde está tu Dios de amor, no? Y poder ver todavía ahí al Dios de amor. No, y que Pero, también, perdón, Brondos, que también por medio del amor se justifican muchas cosas, ¿no? Por eso hay claro, violencia, ¿no? Yo te pego porque te amo, o yo te vigilo porque te amo, ¿no? Entonces, sí. también hay que tener como ese cuidado. Sí, por eso hay que definir bien qué queremos decir con amor. Y lo otro que comentas, esto de que, de todo el daño que esto hace. A Lutero, más tarde en su vida le daba mucho coraje de todo el daño que se había hecho a su cuerpo flagelándose y con tanto ayuno y todo eso. Dice, yo me hice un daño enorme a mi cuerpo por este Dios, y como tú comentas, ¿no? Imagínate tú estar enfermo de algo y todavía en lugar de consolarte te dicen, pero tú fuiste soberbio y por eso lo que estás sufriendo, tú te lo mereces. O sea, qué crueldad, ¿no? ¿Qué tipo de Dios es ese? Pero eso es lo que más duele, cómo todo esto lastima a las personas, ¿no? Bueno, escuchamos a Erubiel. Adelante, Erubiel. Erubiel es de la Flatter, de la comunidad teológica, es pastor presbiteriano de la tradición reformada. Adelante, Erubiel. Gracias, doctor. A veces pienso un poquito en el trabajo que hicieron los padres de la iglesia como apologetas y perseguidores de los herejes del primero y segundo siglo, y mi conclusión es que hicieron un pésimo trabajo. De repente volteo a ver las congregaciones en la teología, en las distintas congregaciones, tradiciones cristianas, y encuentro más marcionismo que el marción mismo. Vemos una segmentación en donde se nos sigue enfatizando mucho al Dios justiciero del Antiguo Testamento, malo, castigador, perverso, pero se nos enseña a leer al Nuevo Testamento a la luz de ese Dios malo del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces la conclusión necesariamente es perversa porque tenemos una forma de interpretar la justicia que es más helena y más latina que nada. Mientras que el pensamiento bíblico, la idea del pensamiento bíblico en cuanto a la justicia, pues es completamente distinta. La justicia, el concepto de justicia en el pensamiento veterotestamentario, pues está basado más bien en relaciones comunitarias, no individualistas. La justicia se entiende en términos de las obligaciones entre los miembros de una comunidad. ¿No? La justicia tiene una búsqueda más por el bienestar integral de todos los miembros de esta comunidad
y pone especial énfasis en aquellos que son más vulnerables, como pueden ser los huérfanos, como pueden ser las viudas, los extranjeros, etcétera, 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 ¿no? La justicia en el Antiguo Testamento es situaciones que después ve Lutero, ¿no? Cuando sale de todo ese trance y empieza a tener ese contacto con los salmos, ve que la justicia en realidad está más preocupada por proveer las necesidades básicas de las personas, ¿no? La alimentación, el vestido, techo, salud, dignidad, y que no tolera la justicia que nadie carezca de esto. La justicia tiene que ver con líderes justos que protegen o que protejan a los derechos de los demás miembros de la comunidad. No requiere de defender a los oprimidos, de denunciar a los opresores que están abusando de su poder. La justicia tiene en esta inspección veterotestamentarias, tiene esa promoción hacia la reconciliación, hacia la reparación de las relaciones dañadas, y esto lo aleja definitivamente de esa idea del castigo retributivo. La justicia en el Antiguo Testamento ve la obediencia a Dios en términos de practicar la justicia y no solamente de cumplir con rituales religiosos. La justicia entiende el sufrimiento de las personas más bien como resultado de la injusticia y jamás, nunca como un castigo divino. Dios está siempre del lado del que sufre. Dios está siempre del lado de las víctimas. En resumen, podríamos decir que en el pensamiento veterotestamentario, la idea de justicia es una idea que es integral, comunitaria, y se enfoca en proveer las necesidades de todos y se aleja en todo momento de la idea retributiva del castigo. Por lo tanto, en ningún momento, ya cuando hacemos la lectura del Nuevo Testamento, me parece que no tendríamos que entender la justicia como un elemento retributivo o punitivo, sino que tendríamos que interpretarla más bien como una acción salvadora y restauradora. La justicia me parece que tendríamos que entenderla en el sentido de que busca redimir al ser humano del pecado y restaurarlo en la comunión con Dios, y no es una justicia que castigue, sino una justicia que sana y libera. Por lo tanto, la cruz de Cristo no puede revelarnos a un Dios sediento de castigo, ¿no? A un Dios como la anécdota esta, ¿no? De la mano que protege, de los rayos que él mismo lanza. No, 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 no. La cruz de Cristo revela a un Dios sediento de misericordia. Jesús no viene a la tierra para apaciguar la ira del Padre, sino al contrario. Me parece a mí que Jesús hace su presencia en la tierra para mostrar un amor incondicional de Dios por la humanidad. En la cruz podemos ver más bien el corazón sufrido de un Dios que se duele por sus hijos y que por supuesto está dispuesto a todo por amor a sus hijos, que, perdón, que se manifiesta en la persona y en la acción pedagógica de Jesús. Ya para cerrar, yo creo que pues podríamos decir que la verdadera justicia de Dios es el amor inagotable que busca nuestro bienestar.
especialmente cuando sufrimos, especialmente cuando somos oprimidos, especialmente cuando tenemos carencias, ¿no? La justicia, la verdadera justicia de Dios es una justicia, repito, que construye relaciones justas, que defiende la dignidad humana y que en todo momento denuncia la injusticia. Por lo tanto, esta justicia de amor que libera y no condena, que incluye y no excluye, que dignifica y no humilla, es la justicia de Dios. Y por lo tanto, la justicia de Dios no es la noticia del castigo, sino que es el Evangelio. Son las buenas nuevas de un Dios que está apasionado por su creación, de un Dios que le apasiona a la humanidad y que en Cristo muestra un amor que es mucho, mucho más fuerte que la muerte. Y solamente quisiera ilustrar pues con esta idea que mencionaba en los textos que hacen reflexionar también a Lutero, ¿no? Hablando un poquito de Hesed, ¿no? Y la relación que Hesed tiene incluso con la maternidad, ¿no? En donde hay un paralelismo, la misericordia se pone en paralelo con el útero, ¿no? Con la parte que protege y que provee. La palabra Gesed en el Antiguo Testamento se traduce tanto por misericordia como por justicia o lealtad en el amor. Y esto me parece que muestra una estrecha relación entre la misericordia y la justicia que hay en el pensamiento bíblico. La justicia en el Antiguo Testamento o en el Gesed no es un sentimiento superficial, al contrario, es un compromiso profundo y activo de Dios y para con la justicia y el bienestar de su pueblo. Cuando Dios nos muestra justicia, está actuando fielmente al pacto, al brit con su pueblo, que en este caso es Israel, pero Dios está siendo consecuente con su palabra y con sus promesas. Dios se autoimpone una obligación de amor para con su pueblo. La justicia divina, repito, tiene como objetivo restaurar relaciones dañadas, sanar, promover, defender y transforma y libera. Es todo lo que tengo que decir, doctor. Pues gracias, Erubiel. Muy buen resumen de lo que es la justicia. Erubiel es profesor de hebreo en la comunidad y trabaja mucho en el Antiguo Testamento y domina muy bien estos conceptos. Nada más agregaría, bueno, creo que explicaste bien, pero este Dios luego que presentan es más un Dios pagano, romano, o mencionaste a Marción, ¿no? Que decía, pues el Dios bueno tiene que salvarnos del Dios malo. Pues no es el Dios de la Biblia, ¿no? Y eso es lo que va descubriendo Lutero. Y también nada más para recalcar, bueno, hace algunas semanas cuando empezamos esto, vimos esto del sí y el no, ¿no? La justicia y el amor de Dios pronuncian un sí a favor del bienestar y todo esto, pero también este no, denunciando, rechazando la injusticia. Y ese no es lo que lleva al conflicto, lleva a la persecución, lleva a que los poderes se pongan en contra de uno, y eso es lo que lleva a la cruz, ¿no? Como bien lo estabas explicando. Muy bien, ya son las 8, vamos a dividirnos en nuestros grupos, y vino la sugerencia de que dejáramos una pregunta, ¿no? Para reflexionar, y aquí pues la pregunta podría ser, ¿cuáles son tus propias experiencias con estos dos dioses o con este concepto de la justicia? Puedes compartir con tu grupo. Yo creo que formamos 3 grupos hoy y tomamos unos 15 o 20
minutos, voy a ver que queden bien los grupos, los voy acomodando. Y ahorita vamos a dividirnos un ratito, ¿no? A ver. Bueno, ya estamos grabando otra vez, ya estamos de vuelta. Espero que hayan tenido discusiones interesantes. No sé quién quisiera compartir algo. Tal vez alguien que no hemos escuchado todavía, Judith, Silvia, Alicia, Viviana, Marto, Antonio. Hola, profesor, buenas noches. Sí, pues nosotros comentábamos muy interesantemente sobre cómo se ve la justicia o cómo se debería de ver la justicia hoy en día y el amor. Y estamos seguros que si retomáramos las ideas de Jesús, pues definitivamente sería otra historia, ¿no? Otra historia, todo pues andar en las comunidades de fe, porque pues definitivamente la idea de Jesús se ha perdido pues entre tanto querer hacer justicia, la justicia se ha quedado pues muy enterrada. Entonces, pues hay que, pues hay que desenterrarla, hay que luchar por sacarla de donde esté y ponerla en práctica, ¿no? Que es esa justicia llena de amor, que es la que se ocupa. Es lo que comentábamos. La misma justicia ha acabado con la justicia. Sí. ¿Alguien más? Sí, Elizabeth. Sí, me quiero mover un poquito más allá de lo que hablamos como grupo y es pensar en el centro del tema que estamos hablando, que es la cruz. La cruz representa para mí los dolores de la humanidad en general. Y esos grupos que son crucificados, esas personas que son crucificadas, van cambiando a través del tiempo. En este momento a lo mejor no son las personas, por ejemplo, como Jesús, que estaban bajo el Imperio Romano, pero sí hay otro tipo de grupos que están sufriendo exclusión. Ustedes, por ejemplo, en México tienen mucha gente que migra a México, que pasa la frontera hacia Estados Unidos, que sufre mucha violencia, eh, que pierde su vida pasando la frontera en el desierto, por ejemplo. Y lo que te iba a comentar, David, que antes que se cortara la comunicación, está todo el conflicto que hay en este momento en Palestina también. O sea, en el fondo nosotros tenemos una tradición, ¿cierto?, judeocristiana, pero aún así podemos pensar que los palestinos en este momento también son un grupo que está sufriendo y también podemos verlo en el dolor de la cruz. Podemos ver el dolor de las personas que están oprimidas en la cruz. Y eso es, como les comentaba recién, para la humanidad. Jesús vino a liberar a la humanidad, no solamente a los cristianos, no solamente a los judíos, no solamente, no sé, a grupos determinados de personas, sino que la liberación que Jesús nos ofrece en la cruz es para toda la humanidad y especialmente para los grupos que sean oprimidos y que han sido excluidos. Gracias, Elizabeth. A mí me gusta agregar esto siempre de que, en un sentido, todos somos opresores y oprimidos, ¿no? Es un poco como lo que enseña Lutero, todos somos justos y pecadores a la vez. Todos somos opresores y oprimidos, y también los opresores, lo estuvimos comentando un poco en nuestro grupo con esto de Egipto y la liberación del pueblo de Israel, de que también los opresores sufren, ¿no? Y también hay oprimidos entre los opresores, y entre los oprimidos también hay opresores, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la situación que se está viviendo hoy en Medio Oriente, ¿no? O sea, hay oprimidos y opresores de ambos lados, y todos están sufriendo, no solo los de un lado. Entonces, pues siempre, no sé, y todo es resultado
de la falta de justicia, ¿no? Y todos somos responsables de esa falta de justicia en lugar de simplemente señalar que estos son los culpables y nosotros somos personas justas, ¿no? No sé si alguien más quisiera también compartir. Sí, Antonio. Hay que abrir el micrófono. Ya. Volviendo a la situación actual, Palestina, Israel, yo me pregunto si en el Antiguo Testamento se justifica la venganza. ¿Hay perdón en el Antiguo Testamento? ¿Hay perdón o hay venganza? Tiene que haber venganza. Nada más. Bueno, yo puedo comentar que yo estoy trabajando esto y que tal vez dejo eso para otra plática en algún momento, este tema de la venganza. Pero hay una palabra hebrea que se traduce como venganza, que viene en nuestras Biblias. La pregunta es si realmente es venganza, ¿no? Porque luego cuando uno estudia el texto, tiene que ver también con liberar a los que están siendo oprimidos. Entonces el objetivo no es simplemente hacer sufrir, sino salvar a los que están lastimando a otros, o sea, quitárselos de encima, ¿no? Pero bueno, es una buena pregunta y, o sea, muchas de estas preguntas no las vamos a resolver en 3 o 5 minutos, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir? No sé si Judith o Alicia o Viviana o Miguel. O si no, alguien más, Erubiel o Esther. Tal vez tenemos tiempo para un comentario más. Antonio, otra vez. Nomás para dejar más problemas. El pueblo israelita sufrió el holocausto. No puede haber menos que simpatía para ellos, ¿no? Por eso. Pero no es holocausto también estar bombardeando a gente indefensa en Palestina todos los días, día y noche. Es cierto, los palestinos fueron los que iniciaron la violencia, los de Hamas, sin duda, y fueron verdaderamente despiadados con lo que hicieron. Pero ¿por qué no lo puede perdonar el pueblo israelita, que es el pueblo del poder ahorita, bélico, y todo el dinero del mundo que va a ser suministrado por Estados Unidos? ¿Por qué no perdonan? ¿Por qué no pueden perdonar eso? Eso que ocurrió con Hamas. ¿Por qué tienen que ir a buscar venganza y acabar a cada uno de los miembros de Hamas? Como que si esa limpieza étnica fuera suficiente para encontrar la paz. Sí, Bueno, nuevamente son preguntas difíciles que no vamos a resolver ahorita. Erubiel, ¿tú quieres comentar algo ahí? Sí, básicamente yo creo que estamos revolviendo dos situaciones que son de índole distinta. El problema con el actual Israel me parece que tendremos que verlo fuera de la Biblia, no dentro del marco de la justicia divina. El problema con Israel actualmente es un problema político territorial y tenemos que analizarlo como un problema político territorial. El Estado de Israel es un Estado secular. Yo soy ciudadano israelí, soy ciudadano México-israelí. Y el Estado de Israel es un Estado secular completamente, que tiene como religión oficial al judaísmo.
pero es el sionismo, salvo cosas que no vienen al caso, que Netanyahu ahora está tomando nuevamente como bandera la parte religiosa, etcétera, etcétera, nada tiene que ver. Es un problema político territorial y tendríamos que analizarlo de esa manera, simplemente. Sí, y bueno, obviamente es un tema Es muy diferente. complicado. Judith, ¿querías comentar algo? Definitivamente es diferente ser israelí a ser judío. Y completamente diferentes. Son cosas muy diferentes. Una cosa, como dice el profesor Rubiel, es la política, el gobierno impuesto por Estados Unidos con el nombre de Israel en la tierra para ir a quitarle a los palestinos lo que le corresponde a los palestinos, pero ahí hay un problema político de petróleo y todas esas cosas. No es religioso propiamente, sino más bien es Bueno, ya estamos llegando a la hora, nada más quiero terminar diciendo esto de cómo la violencia genera más violencia. Es muy buena esta pregunta de Antonio y nuevamente aquí no vamos a llegar a todas las respuestas, pero sí queremos, ¿tú querías agregar algo al final, Antonio, o todavía? ¿Ya no? Ok, pues ya son las 8:30, queremos respetar el horario. No sé si Miguel, ¿tú quieres dar algún comentario para finalizar? Sí, solamente, bueno, primero agradecerles y justamente creo que aunque no tengamos las respuestas, justamente gracias por permitir que el espacio se preste a eso, a dialogar. Y en ese punto, quizá nada más brevemente, el hermano Erubiel dijo algo muy interesante, ¿no? Por ahí alguien está tomando otra vez lo de las escrituras. Entonces, al final de cuentas, aterriza en el tema de, sí, aunque es un problema político territorial, aterriza, mucha gente lo aterriza desde la escritura. Entonces, ¿cómo sigue siendo utilizada la palabra para justificar o para demeritar, ¿no? Y bueno, eso quería mencionar y nada más, bueno, eso, agradecer y ojalá que aunque no tengamos las respuestas, nos demos la libertad de preguntar, de decir, de abrirnos en este espacio para ir construyendo. Algunas cosas podremos ir construyendo juntos, otras nos dejarán, como dijo bien el hermano Antonio, pues yo no creo que con más problemas, pero sí con más dudas, y las dudas sirven para tratar de resolverlas. Así que eso es maravilloso. Qué bueno que se da en este espacio. Gracias, hermano Antonio. En un espacio de diálogo. Muchas gracias. Y que nos hace pensar. Así es. Y bueno, la otra que quería mencionar solamente para terminar esta parte es que pues a mí me ha tocado escuchar mucho estos comentarios que todos tenemos de cuestionamientos hacia nuestras propias instituciones religiosas, jerarquías y todo eso, y me parece que eso también es muy sano. Y creo que esto también conforma una comunidad, entonces podemos pensar también que nosotros estamos haciendo comunidad aquí, ¿no? Y esa comunidad que se está conformando de diferentes lugares, diferentes contextos, diferentes lecturas, pues también es una comunidad que puede ser parte del reino o es parte del reino de Dios. Entonces, creo que esas características que tenemos de personas que hemos sido a veces dañadas por las instituciones religiosas, rechazadas, crucificadas, como decía David, y que nos une en este espacio, también nos ayuda a acompañarnos. Entonces también hacer aquí como recalcar lo que decía David, ¿no? Conocernos como comunidad, conocer qué estamos haciendo cada una de nosotros, qué hace Buen Pastor, qué hace Hugo en su iglesia, qué hacen ustedes, y de esa manera pues ir generando comunidad, que a final de cuentas, como decía el viernes pasado, el reino de Dios no es la iglesia puede o no ser parte del reino de Dios dependiendo de lo que haga, pero nosotros como comunidad podemos ir construyendo también el reino. Entonces, pues pensar en eso, ¿no? En que también aquí, a pesar de lo que decimos, en cada uno de los recuadros de la pantalla, pues hay una alternativa de comunidad, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer. Entonces, eso quería mencionar para terminar y agradecerles su disposición de tiempo. Sí, y gracias también a ustedes. La próxima semana volveremos a ver un tema de Lutero. Después, en noviembre, y quiero trabajar un poco la cuestión, algunos nos quedamos la vez pasada, la cuestión de la violencia, por ejemplo, contra las mujeres,
o inclusive los feminicidios, si hay alguna relación ahí con la cruz. Entonces, bueno, vamos a seguir dialogando sobre temas muy interesantes en las próximas semanas. Entonces les invito a regresar, también a invitar a otras personas a estos diálogos, pues es lo que hace falta, dialogar, escucharnos. No vamos a estar de acuerdo en todo y vamos a tener diferentes perspectivas, pero de eso se trata, ¿no? De escucharnos y desde todas las diferentes perspectivas. Entonces, bueno, nos despedimos. Voy a parar la grabación y si alguien quiere quedarse un momento para platicar más, pues aquí seguimos.